Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Coconut Street. Y me diréis, joder, Rocío, vaya música cañera, has decidido meter nada más empezar el podcast. Bueno, pues sí, la verdad es que quería empezar con un rollazo así rock sureño y digo, pues venga, ¿por qué no? Y sin enrollarme más, os cuento, bueno, ¿de qué va a ir este primer podcast? Se titula algo de no sé qué, de la religión, habréis pensado, esto va a ser un tostón. Pero no, ya veréis que está muy guay el tema porque aprovechando que en el podcast vamos a hablar de cositas así chulas y curiosetas de antropología y de historia, en este primer episodio quería hablaros un poquito sobre cómo ha ido evolucionando el concepto de Dios a lo largo de la historia y de cómo ha ido cambiando la relación del hombre con Dios, a medida que el hombre ha ido atravesando cada una de las etapas de la historia. Y bueno, pues vamos a darle. Bueno, antes de nada, para entender cómo ha ido evolucionando la espiritualidad humana y el concepto de Dios a lo largo de la historia, primero tenemos que entender cuál es la herida con la que nacemos todos los seres humanos desde que nacemos, que es una cosa que Erich Fromm llama la herida de la separatividad. Bueno, para empezar, Erich Fromm, ¿quién es? Psicoanalista alemán muy reconocido del siglo XX y gran parte de la teoría que os voy a contar hoy por aquí la expone él en su libro El arte de amar. Por si alguno le quiere echar un vistazo, está muy bien. Y bueno, ¿qué es esto de la herida de la separatividad? Pues a ver, nosotros sabemos que el hombre está dotado de razón, tiene conciencia de sí mismo, conciencia de sus semejantes y tiene certeza sobre su pasado, pero con respecto al futuro, la única certeza que tiene es la de la muerte, ¿no? La de que todos morimos llegado el momento y punto. Ok, entonces, el ser humano, desde que nace, es totalmente consciente de que además nace en contra de su voluntad, pero es que también muere en contra de su voluntad. Y de que morirá antes que muchos de sus seres queridos o estos antes que él. Es decir, es consciente de su soledad y de lo que decimos su separatividad y de que, bueno, pues que nace y muere solo, básicamente. Lo cual, hombre, pues es bastante traumático en verdad, ¿no? Entonces, claro, digamos que el hombre ante esto se siente débil frente a las fuerzas de la naturaleza y esta conciencia de su existencia separada y desunida, pues se la hace insoportable, básicamente. Entonces, la única manera que encuentra el ser humano de no volverse loco es unirse, mediante una u otra forma, a otros seres humanos o al mundo exterior, ¿no? Entonces, bueno, esta herida de separación constituye pues, una fuente muy intensa de angustia. O sea, esto estamos hablando desde los inicios de la humanidad, desde que surge el ser humano, nace con esta herida. Y por tanto, la necesidad o el anhelo más profundo de cualquier persona es el de superar esta sensación de soledad con la que nacemos todos, y esto lo consigue estableciendo relaciones y amando a otras personas. Pero me diréis, vale, Rosy, ¿y qué pasa si fracasa? O sea, si no consigue superar esta herida de soledad relacionándose con otras personas, ¿qué pasa? Pues básicamente que se vuelve loco. A ver, es que el ser humano es un ser social desde nacimiento y si no consigue unirse a otras personas, se vuelve loco. Claro, para que entendamos esto, al ser humano le da pánico vivir aislado. Y cuando esta situación se da y una persona permanece aislada y sin contacto con otras personas durante mucho tiempo, lo que hace es que maneja, entre comillas, esta situación retrayéndose sobre sí mismo, pero de manera muy radical. Entonces lo que hace es que pierde la noción del mundo exterior. Es decir, si estar aislado del mundo exterior me hace daño y no tener contacto con otras personas me hace daño, entonces lo que hago es perder la noción de la realidad de este mundo exterior para no sufrir ese dolor, que es lo que desembocaría en lo que podríamos decir la locura, ¿no? Entonces, bueno, el hombre de todas las edades y las culturas siempre se ha enfrentado a este mismo problema. ¿Cómo supero el trauma de la separatividad? ¿Cómo supero esa herida de la soledad con la que nazco? Y bueno, a lo largo de la historia, los seres humanos, pues bueno, han hecho un poco lo que han podido con su vida y han tratado de aplicar diferentes soluciones. Pues que sea adoración de animales, sacrificios humanos, que esto no está muy relacionado con la unión a otras personas, pero bueno, en fin. Conquistas militares, darse a los placeres hedónicos, la comida, la bebida, la lujuria. Bueno, esto sí que va un poco más encaminado. Pero también el hombre y la mujer de hoy en día busca solución a esa herida, como por ejemplo, pues ¿qué hacemos hoy en día? Pues, bueno, en el caso de algunas personas, dedicarse al renunciamiento estético, es decir, o me hago cura o me hago monja normalmente, o trabajo compulsivamente, que eso sí que nos suena un poco más a todos, o hacemos alguna creación artística, y también a día de hoy buscamos el amor a Dios para superar esa sensación de soledad.
Y es ahí donde entra el nacimiento de la religión, de la espiritualidad del hombre, el concepto de Dios y de amor a Dios. Claro, la religión es creada por el hombre en un intento de superar esa angustia que le genera estar solo, o de sentirse solo, mejor dicho, por medio de la unión a otros seres humanos y también por medio de la unión a Dios, del amor a Dios. Entonces, ahora la cuestión es, vale, ¿qué es Dios? O sea, ¿qué representa a Dios para el ser humano? Pues bueno, en todas las religiones teístas, ¿vale? Religiones teístas son las que crean la existencia de un dios o de varios dioses, ¿no? Pueden ser politeístas o monoteístas. Pues Dios representa siempre, en cualquier religión, representa el valor supremo, es decir, representa el bien más deseable o más deseado, normalmente por el ser humano. Por tanto, el significado que adquiere Dios en cada etapa de la historia va a depender de cuál sea el bien más deseado para el ser humano en esa determinada etapa histórica o en la sociedad que estemos estudiando, ¿no? Por tanto, el concepto de Dios ha ido cambiando muchísimo a medida que fue cambiando y evolucionando la humanidad en cada una de las distintas culturas que pueblan la Tierra. Y lo curioso de esto es que al analizar cómo ha ido evolucionando la religión desde el inicio del hombre, o sea, del hombre de las cavernas, ¿no?, hasta hoy en día, se pueden ver muchas semejanzas con otro proceso que llevamos a cabo todas las personas desde la infancia. Y ese proceso es la manera en la que van cambiando nuestras figuras de apego desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. Pero a ver, poco a poco. Entonces, lo que estamos diciendo es que la religión evoluciona de la misma manera en que evoluciona el apego de un niño hacia sus padres. Pues sí, básicamente. Son dos procesos que, curiosamente, antropólogos y filósofos han visto que tienen mucha relación y son bastante semejantes. Y bueno, realmente esto solo no es una teoría que ha sido planteada, pero como está muy chula y tiene bastante sentido, pues oye, la vamos a ver aquí un poquito. Vale, empecemos por el principio. Vamos a remontarnos a los inicios de la humanidad, cuando empezaron a surgir los primeros hombres, o sea, estamos hablando del Paleolítico, cuando el Homo sapiens ya está ahí despuntando en África, y es la primera vez que podemos hablar de seres humanos como tal, ¿no? Vale, en este periodo de la historia, ¿se puede decir que el hombre fuese espiritual? Pues sí, bastante. De hecho, a través de restos fósiles encontrados se piensa que eran muy espirituales y ya tenían un culto a la religión, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo era esa espiritualidad del hombre de las cavernas? Pues bueno, tenemos que entender el contexto. Durante esos primeros miles de años, el ser humano dependía totalmente, pero totalmente, de la naturaleza para su supervivencia. Como todavía no tenía capacidad para construir herramientas, cultivar su propio alimento o adaptar el medio externo a sus propias necesidades, su alimentación y su supervivencia a largo plazo, o sea, es que depende completa y exclusivamente de lo que la naturaleza y el medio le quiera proveer. Por tanto, para el ser humano, esta naturaleza se convierte en su primera deidad y objeto de culto, que es la propia Madre Tierra. Por tanto, en estos primeros inicios de la humanidad, el hombre se aferra muchísimo a esos lazos primarios que lo mantienen unido a esa Madre Tierra, a los animales, a los distintos fenómenos naturales como la lluvia, el fuego, las tormentas. Se siente todavía muy identificado con el mundo de los animales, de los árboles, y trata de superar esa herida de la separatividad, de la soledad, logrando la unión con la naturaleza que se convierte en su diosa, por así decirlo, ¿no?, la Madre Tierra. Esto lo podemos ver en muchísimas de estas religiones primitivas que tallaban tótems de animales, utilizaban máscaras de animales en rituales religiosos o en la guerra, como por ejemplo, si os acordáis, los guerreros aztecas y mayas de la época precolombina, que suelen utilizar máscaras y trajes para disfrazarse de pájaros, de jaguares, etcétera, y todas estas cosas, ¿no? O incluso directamente adoraban a un animal, como a un dios, ¿no? Algo que posteriormente pasó a considerarse una cosa pagana, lo que viene siendo la adoración a ídolos de animales. Y me diréis, vale, Rocío, ¿y esto qué tiene que ver con lo del apego que experimentan los niños en la infancia? Vale, te cuento. La cuestión es que cuando nacemos experimentamos algo muy muy similar a esto que estábamos hablando de esa espiritualidad que empieza a tener el hombre en el Paleolítico. O sea, cuando un bebé nace, bueno, pues nace absolutamente desprovisto de ninguna capacidad para cuidar de sí mismo, o sea, nada, ¿no? ¿Y de quién depende 100% para su alimentación y supervivencia? Pues de la madre. El niño sabe perfectamente, todo esto por intuición biológica, ¿no? Ya me entendéis, que su supervivencia a largo plazo depende total y exclusivamente de lo que le aporte la madre, de que le alimente, que le cuide, le proteja ante posibles amenazas, le cure de enfermedades, etc. Por eso, el vínculo que siente el niño hacia la madre es tan fuerte, porque ella es su único motivo y razón para existir.
Tan fuerte es este vínculo, de hecho, que durante las primeras semanas de vida el niño ni siquiera es capaz de distinguirse a sí mismo como a un individuo ajeno y separado de su madre. O sea, él considera que él mismo y su madre forman un mismo ser. Lo siento por los padres que estéis escuchando y acabéis de tener un hijo, pues bueno, es que esto funciona así. Seguramente durante las primeras semanas de vida, pues a lo mejor a vuestro bebé le importéis poco menos, porque lo que a él le renta es su madre. Pero luego esto va cambiando y pasan a querernos mucho y a ser ya conscientes de, ay, pues mira, resulta que este señor es mi padre y cosas así. Pero es que al inicio el vínculo con la madre es tremendo, ¿no? Es muy muy fuerte. Entonces, bueno, digamos por tanto que durante los comienzos de la humanidad el ser humano le pasa lo mismo con respecto a su religión. Digamos que pasa por una fase matriarcal, que es exactamente la misma fase por la que pasa un bebé nada más nacer. Después de eso pasamos a una etapa posterior en la historia, que es cuando el hombre empieza a desarrollar sus propias capacidades. Esto ocurre, por ejemplo, cuando nace la agricultura y el hombre pasa de ser nómada a sedentario. Aquí ya no tiene que moverse, ni buscar o rezar para que la naturaleza le provea de alimento, ¿no? Él mismo se cultiva su propio alimento. Y surgen los primeros artesanos, la cerámica, la minería, aprenden poco a poco a trabajar los metales para elaborar las primeras herramientas y utensilios, etc. En este momento podemos decir que el ser humano se da cuenta de que ya no depende exclusivamente de la naturaleza para sobrevivir, es decir, no depende de la fruta que encuentra o del animal que mata, y es cuando el concepto de Dios pues empieza a cambiar un poquito. Antes el bien más deseable, o sea, su concepto de Dios, era sobrevivir, gracias a lo que la madre tierra le daba. Pero ahora ya no depende tanto de ella, y se ha dado cuenta de que los productos y herramientas que es capaz de hacer él con sus propias manos, por sí mismo, es mucho más valioso, entre comillas, ¿no?, que lo que le da la naturaleza. Por lo que el ser humano entra en una etapa espiritual en la que comienza a adorar a las cosas que él mismo es capaz de hacer con sus propias manos. Ya sabéis, pues cuando los pueblos comienzan a adorar a las estatuillas que ellos mismos hacían de arcilla o de plata o de oro, ¿no? Bueno, el símil sería un poco pues como cuando un crío hace su primer moñoclo de plastilina y le encanta su moñoclo porque a él le parece súper chulo y se lo enseña a todo el mundo y le hace a su madre que lo ponga en el mueble de la tele durante meses. Bueno, pues estaríamos un poco en esa fase de la humanidad. Y diréis, joder, qué egocéntrico suena todo esto, madre mía, el ser humano. Pues es que espérate porque todavía queda la etapa posterior, que es cuando el hombre, después de adorar sus propias proezas y sus habilidades, y está en plan, fíjate lo que soy capaz de hacer con mis propias manos, es que soy la hostia. Entonces después entra en una etapa en la que empieza a llegar a la conclusión de que su propia existencia, o sea, él mismo, es la más elevada y digna de todo el mundo. Y es ahí cuando la humanidad empieza a dar a sus dioses la forma de seres humanos. Que ahí ya llegamos al punto de, si es que yo soy la hostia, pues entonces Dios pues tiene que ser como yo y ya está, ¿no? Entonces aquí entramos en una fase que realmente se prolonga hasta el día de hoy, en la que la humanidad comienza a adorar a dioses antropomórficos. Entonces, vale, aquí la humanidad pasa por dos fases, cuando ya empezamos a adorar a dioses que tienen forma humana, que tienen aspecto humano. Aquí pasamos por dos fases en las que el concepto de Dios y de religión van evolucionando. Vale, normalmente se ha visto que la mayor parte de las culturas se pasa por una primera fase que vuelve a tornarse un poquito matriarcal y después se ve sucedida por una fase patriarcal que es la que continúa dominando en la mayor parte de las religiones que conocemos a día de hoy, ¿no? Según los antropólogos, no parece haber dudas de que en muchas culturas hubo una fase matriarcal de la religión anterior a la patriarcal, como por ejemplo tuvo la civilización minoica en la isla de Creta allá por el 1500 a.C., más o menos. Se sabe que fue una religión marcadamente femenina, también muy ligada al culto a la naturaleza y el culto a la diosa madre. Es que normalmente los conceptos de madre y naturaleza siempre han ido muy unidos en la religión. Entonces, bueno, en la religión minoica, las diosas femeninas ocupaban, por así decirlo, el rango supremo, y las mujeres, las sacerdotisas, eran las que se ocupaban de los ritos religiosos más importantes. También había divinidades masculinas, como el dios toro, que representaba la virilidad masculina y todo esto, pero estaba subordinado a la diosa, o sea, la diosa madre era la suprema. De hecho, los antropólogos piensan que los palacios minoicos seguramente estuvieron gobernados de manera conjunta por varias sacerdotisas, en lugar de monarcas absolutos, como ocurriría después, en la Grecia clásica. Entonces, bueno, en este tipo de religiones matriarcales, la autoridad superior es la mujer, es la madre, la diosa, que representaba la autoridad tanto dentro del núcleo familiar como en la sociedad. Vale, y ahora, ¿cómo era la esencia de esta religión matriarcal? Vale, para entenderla hay que entender un poco cómo es la esencia del amor de una madre, porque es muy similar. O sea, el amor de una madre es incondicional.
Que bueno, que todo esto estamos hablando a nivel de roles que estudian la psicología, ¿vale? O sea, no quiere decir que el amor de un padre no pueda ser incondicional también. Pero normalmente el amor de una madre a nivel psicológico se asocia con ese tipo de amor incondicional, protector, que ya simplemente con la presencia de la madre el niño se siente amado, se siente protegido. Y de hecho la ausencia de la madre le produce al niño como un profundo sentimiento de abandono y de angustia, ¿no? Y además, en este tipo de religiones matriarcales ocurre una cosa muy curiosa, puesto que una madre ama a todos sus hijos porque son sus hijos, no porque sean buenos u obedientes o cumplan órdenes ni nada, no. Les quiere a todos porque son sus hijos por igual. Como consecuencia, las sociedades que tenían religiones matriarcales eran bastante igualitarias. O sea, es decir, como todos los hombres somos iguales, porque todos somos hijos de la diosa madre que nos quiere y nos protege a todos por igual, no tenemos por qué competir entre nosotros. Y ese planteamiento la verdad es que estaba guay, la verdad, en este tipo de religiones, ¿no? Pero en la siguiente etapa de la evolución humana llegamos a la fase patriarcal. Vale. Como decíamos, es muy similar a lo que experimenta un crío durante su crecimiento. Decimos que más o menos desde el nacimiento hasta los 2 años, el único vínculo emocional, o el más importante, el más fuerte, que establece un niño es hacia la madre, ya que el bebé la busca y la necesita todo el rato, muestra enfado y signos de angustia si ella se separa de él, incluso muestra rechazo hacia otros adultos que no sean su madre, pero bueno. Ya a partir de los 2 años, el vínculo del crío con su madre se consolida bastante, o sea, aquí el bebé ya es capaz de darse cuenta de que la ausencia de su madre no es permanente, sino que es capaz de separarse de ella y calmar su angustia porque sabe que va a volver, y empieza a explorar el entorno de manera más activa y más confiada, y establece vínculo con su otra figura de apego conocida, el padre, por fin. Bien, la figura del padre, ¿qué representa para el niño? Vale, el padre en psicología para un niño representa su base de seguridad emocional, ¿vale? Es complementaria a la de la madre, por supuesto, y el padre, además de ayudar al niño a regularse emocionalmente, a regular su estrés y su ansiedad, tiene un rol muy activo, que es la de ayudar al niño a estimularle y a explorar el entorno, a diferencia de la madre que normalmente cumple un rol más de proteger al crío del entorno, ¿no? Entonces el padre toma un papel que invita al niño a aventurarse, a conocer cosas nuevas por medio del juego, a descubrir el entorno y a ir ganando un poquito de confianza en sí mismo, ser más independiente, digamos lo que viene siendo ir saliendo del nido, ¿no? Pero al mismo tiempo que la figura del padre te enseña todo este nuevo mundo por descubrir, también cumple un rol muy importante, que es que te enseña las normas y los deberes que tienes que cumplir para vivir en sociedad y las que tienes que obedecer. O sea, al fin y al cabo somos seres sociales y todos debemos conocer y cumplir ciertas leyes, aunque no estén escritas, para vivir en sociedad, ¿no? Y fue esta misma fase patriarcal a la que se ha visto que poco a poco fue llegando la religión también. En esta fase patriarcal es el padre el que se convierte en el ser supremo, o sea, en Dios. Y la naturaleza de este amor a Dios no es igual que la naturaleza del amor a la diosa, a la madre. Aquí vuelve a cambiar. La figura del Dios Padre suele representar una serie de leyes y de exigencias, y el amor a sus hijos ya no es incondicional, sino que depende de la obediencia que muestren sus hijos a sus demandas, ¿no? En este caso Dios muestra preferencias, por ejemplo por el hijo que más se le asemeje, el más obediente, el más capacitado para cumplir con su voluntad, etc. Por tanto, el desarrollo de este nuevo pensamiento religioso va en paralelo con el desarrollo de una nueva estructura social, que es la sociedad patriarcal, en la que empiezan a surgir jerarquías entre los hombres. El que es más apto y está más capacitado para cumplir con la voluntad de Dios estará por encima de los demás. Y aquí, pues bueno, empiezan a surgir las luchas y las rivalidades para escalar socialmente. Entonces, claro, a partir de aquí, si pensamos en cualquier religión que nos venga a la cabeza, ya prácticamente todas siguen este modelo patriarcal. Por ejemplo, la cultura india tiene a un dios masculino principal, que es Shiva, depende de la zona de la India a la que estemos hablando, y Shiva es el dios supremo, por debajo de él tiene otras deidades tanto masculinas como femeninas, pero él es el principal. Los egipcios, por ejemplo, también tienen una estructura religiosa bastante jerárquica, en la que se suele identificar a Amon-Ra, también depende de la época del imperio egipcio en el que nos encontremos, pero Amon-Ra suele ser el dios Sol, el creador de todo. Y los griegos también, por supuesto, los griegos tienen su Partenón, con Zeus a la cabeza, y por debajo de él una lista de dioses y diosas que constituyen los hijos del dios padre, ¿no? Al final, en todas las religiones encontramos a una serie de dioses, principalmente masculinos, sobre los que reina un dios principal. Pero bueno, aún así es curioso ver que, aunque la religión entra en una fase mayoritariamente patriarcal,
aún así se ve que es imposible arrancar pues como ese anhelo, ¿no?, que tiene el ser humano por el amor materno y que siempre va a tener. Por ejemplo, lo vemos en la religión católica, la figura de la Virgen María. La Virgen María es la que simboliza ese amor materno incondicional y digamos que el ser humano no se desprende de ese amor, siempre lo va a necesitar. En conclusión, podemos ver cómo evoluciona la espiritualidad del hombre a lo largo de la historia al mismo tiempo en que va evolucionando su concepto de Dios, es decir, cómo ve al hombre o cómo se imagina a Dios, por así decirlo. En la fase matriarcal, amo a Dios como a una madre protectora y sanadora que está presente en cada elemento de la naturaleza y que me provee de alimento y de refugio, porque en esa etapa alimentarme y sobrevivir es lo más importante para mí, claro. Tengo fe en ella y no importa cuánto haya pecado, no importa cuánto me haya desviado del camino, que ella siempre me va a perdonar, siempre me va a rescatar y me va a querer, incondicionalmente. Religión matriarcal. En cambio, en la fase patriarcal veo a Dios como a un padre que es justo, pero también es severo, que me castiga si no cumplo con su ley y me recompensa si le obedezco. Si sigo su mandato, me elegirá como su hijo favorito, como por ejemplo vemos en el caso de la religión judía, como Dios elegía a Abraham, como Isaac eligió a Jacob, etc., ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, ¿cuál sería la siguiente fase? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso lógico que debería dar el ser humano en su espiritualidad, en su religión? Pues bueno, al comienzo de esta etapa patriarcal que comentábamos, nos encontramos que la humanidad ve a su Dios con los ojos con los que un niño vería a un padre autoritario, ¿no?, al que servir y obedecer. A ver, esto estamos hablando también en épocas en las que, bueno, la relación paterno-filial pues era un poquito así, hay que entenderlo todo en su contexto histórico. Pues un Dios déspota, un Dios celoso que considera que el hombre que ha creado es de su propiedad y puede hacer lo que le da la gana con él. En plan, ¿os acordáis del Dios del Antiguo Testamento? Pues sería un poco esta idea. O sea, el Dios que echa a Adán y a Eva del paraíso por haber comido la manzana del árbol del saber. Porque claro, si Adán y Eva adquieren el conocimiento comiendo la manzana y se convierten en Dios ellos mismos, pues eso no puede ser. Entonces, fuera. O también, por ejemplo, el Dios que decide destruir a toda la humanidad con un diluvio, pues porque no me gusta a ninguna persona menos Noé, que es majo, y pues es que es un Dios bastante déspota, ¿no? O el Dios que le exige a Abraham que mata a su primogénito Isaac, pues porque así me demuestras tu total amor y obediencia hacia mí. A ver, es que es fuerte esto, es fuerte. Entonces, claro, este era el Dios, digamos, que se contempla en esta primera etapa patriarcal, ¿no? Sin embargo, a medida que van pasando los siglos, la relación del ser humano con Dios poco a poco va cambiando. Esto se ve en las escrituras religiosas, tanto en la Biblia, el Corán y la Torá. O bueno, mejor dicho, debería ir cambiando. Si seguimos fijándonos como hasta ahora en cómo evoluciona el apego de un niño hacia las figuras de referencia, debería ir evolucionando esta espiritualidad. Y bueno, ¿cómo evoluciona esta relación? Vale, ya para terminar, cuando nos acercamos a la edad adulta, pasada la adolescencia, el individuo, que ya no es un niño, ha ido aprendiendo y tomando referencias de distintas figuras, principalmente la de sus padres, hasta que termina modelando él mismo su propio sistema de valores, en los que basa su vida y la toma de sus decisiones. Antes de esta etapa, un niño se comporta de tal o cual manera porque su padre o su madre se lo indica, o sea, le marcan el camino, le indican cómo debe pensar, cómo debe actuar. Pero alcanzada la adultez, no vamos a entrar a debatir a qué edad debería ocurrir esto, el individuo ya debe haber elaborado su propio sistema de valores y opiniones, ajeno al de sus padres, y tener el libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Es decir, tendrá su propio concepto del bien y del mal, su propio concepto de la justicia, de lo que significa el amor, etc., ¿no? Por tanto, de esto Fromm deduce que la religión, es decir, la relación espiritual del hombre hacia Dios, debería evolucionar de la misma manera. Es decir, el hombre debería dejar de ver a Dios como un padre protector al que obedecer, y en cambio debería ser el hombre el que elabore su propio sistema de valores. Este cambio, bueno, puede empezar a intuirse un poquito, más o menos, en algunas partes de la Biblia, como por ejemplo, no sé si os suena el momento de la revelación de Dios a Moisés, ¿no? Esta historia de la Biblia, ¿os acordáis? En que Moisés se encuentra con una zarza en llamas y le dice que él es el elegido, al que le encomienda la tarea de liberar al pueblo de Israel, y todo esto, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues en este pasaje Moisés le dice a Dios, en plan, a ver Dios, mira, que nadie se va a creer que estaba hablando con un matojo ardiendo y que los hebreos me van a decir que me vaya a mi casa, a menos que pueda decirles cuál es el nombre de Dios, ¿no? Cuál es el verdadero nombre con el que se identifica a Dios. Y bueno, pues aquí Dios se viene arriba y le dice a Moisés pues que su nombre es Yo soy el que soy, o Yo soy el que seré.
Que bueno, pues Moisés se queda un poco igual que antes, ¿no? Pero esto lo que vendría a significar es que el hombre empieza a considerar a Dios como un concepto infinito, lo cual no pasaba antes. Es decir, Dios no es un ser, no es una persona, no es algo que tú puedas acotar con un principio y un fin. Y por tanto no es algo que puedas nombrar. Entonces a partir de aquí es cuando comienza a establecerse algunas leyes, como por ejemplo la prohibición de hacer imágenes de Dios, la de pronunciar el nombre de Dios en vano, etc. Digamos que en este momento el hombre comienza a desprenderse un poquito de la idea de que Dios es un padre, de que es una persona, y aquí Dios pasa a convertirse en esa idea de omnipresencia que se ve en las religiones monoteístas, sobre todo, la de que Dios es la unidad, es la fuente de toda existencia, o sea, Dios es todo y a la vez en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, como el concepto de Dios cambia notablemente, también cambia la relación que el hombre establece con él. Al Dios del Antiguo Testamento se le puede amar o temer, como a un padre, y su rasgo predominante es que a veces es tolerante, a veces está lleno de ira, de hecho muchas veces está muy enfadado, pero en el grado en que Dios es el padre, yo sigo siendo el hijo. Y es curioso ver cómo, aunque actualmente las religiones monoteístas se han instaurado en gran parte en Occidente y del mundo islámico, mucha gente y muchas instituciones religiosas siguen viendo la fe como con ese concepto más patriarcal de ver a Dios, ¿no? Siguen viendo a Dios como un padre que les rescate cuando se caigan en el pecado, que les vigile y les castigue, que les aprecie y les recompense cuando sean obedientes y actúen de acuerdo a lo que se espera de ellos, ¿no? Digamos que todavía, a menudo en la espiritualidad de muchas instituciones y de muchas personas, se sigue teniendo como esa idea más patriarcal de Dios, ¿no? Entonces, bueno, al final cada persona es totalmente libre de vivir su fe y su espiritualidad como considere. No vamos a entrar a debatir en cómo debería o no debería experimentar cada persona su religión. Pero bueno, algunos pensadores y filósofos de esta materia sostienen que esa espiritualidad, esa relación que se lleva estableciendo el ser humano con Dios desde el inicio de nuestra especie, debería evolucionar hasta una última etapa en la que el hombre adquiere la madurez suficiente como para establecer su propio sistema de valores, ya me entendéis, sin que haya reglas o mandamientos o normas supremas que haya que obedecer, por las cuales o vas al cielo o vas al infierno, sino que el hombre es capaz de construir su propia moral y la figura de Dios se convierte más bien en una figura que simboliza esos valores de justicia, de amor, de verdad, que persigue alcanzar el hombre. Pero la diferencia clave en este caso es que el hombre pasa a considerar que su vida es valiosa en la medida en que aprovecha el tiempo que se le ha dado. ¿Para qué? Para desarrollar sus capacidades, para crecer como personas. No tanto en la medida en que obedece las leyes impuestas por Dios y posteriormente es recompensado. O sea, aquí cambia bastante, digamos, la filosofía y la concepción que tiene el hombre tanto hacia sí mismo como hacia Dios, ¿no? La espiritualidad en este caso se centra más en la propia evolución y el crecimiento de la persona aquí, en la Tierra, en su desarrollo como persona para dar lo mejor de sí. No sé si me explico. Y que bueno, de toda esta teoría se puede decir que durante toda la historia del hombre, al final el amor a Dios y el amor a los padres, pues vemos que son dos tipos de relación que siempre han ido muy de la mano, ¿no? Es decir, si nos creemos en una sociedad en la que por costumbre se tiende a mantener una relación demasiado apegada a la madre, o al grupo al que pertenezco, o al país en el que he nacido, cuidado aquí con los nacionalismos, o también, por ejemplo, se mantiene una dependencia infantil de un padre que me castiga y me recompensa, como por ejemplo las sociedades que mantienen autoritarismos con formas de gobierno, entonces puede ser probable que dicha sociedad siga estancada en una fase de su religión, podríamos decir, un poquito infantilizada, ¿no? Donde se sigue viendo a Dios como a un padre o a una madre. Entonces, bueno, en fin, después de esta chapa tremenda que he decidido meteros en mi primer podcast, quería terminar diciéndoos que, bueno, estos son solo algunas teorías que elaboraron unos cuantos filósofos y antropólogos cuando se pusieron a analizar un poquito cómo ha ido evolucionando pues todo esto, ¿no? El concepto de Dios a lo largo de la historia, desde nuestros antepasados. Y que me gustaría mucho saber vuestra opinión y que me escribáis en comentarios qué opináis sobre este tema, si os hace sentido esta teoría o si por lo contrario pues no os hace mucho sentido, o incluso si vosotros habéis estudiado o conocéis otras teorías similares que expliquen cómo ha ido evolucionando la religión a lo largo de la historia. Oye, escribidme porque me encantaría escucharos. Y nada, gente, espero que os haya molado el tema, que os haya parecido curiosete y sin más dilación me despido ya de vosotros. Hasta el próximo episodio. Un abrazo, gentecilla.